Bien, vamos a mirar cuál es el funcionamiento de una tarjeta de prototipos de un protoboard. Es bastante sencillo y espero que, bueno, esta herramienta que estoy mostrando en este momento se llama Tinkercad. Es una herramienta de software que permite trabajar con muchos dispositivos eléctricos y electrónicos en un ambiente web. Es bastante, es muy, con ella podemos hacer multiplicidad de diseños e incluso pues trabajar rápidamente cualquier tipo de proyecto eléctrico, bueno, electrónico más que todo, pero pues en este caso nos va a servir a nosotros en el curso de circuitos eléctricos para la parte práctica que queremos realizar. Vamos a mostrar el comportamiento del protoboard. Fíjense que filas, perdón, las columnas del protoboard están conectadas. O sea, toda esta columna es un solo nodo. Perdón. Toda esta columna es un solo nodo que estoy mostrando con el mouse. Esta es otro nodo. O sea, todos los 5 puntos están conectados. Esta es otro nodo. Esta columna otro. Esta columna otro. O sea, todos esos puntos están conectados. Pero si yo salto de esta parte de la columna a esta parte, estas dos columnas no tienen conexión. O sea, de esta columna a esta columna que está abajo de este separador, no hay conexión. Si yo quiero conectar de esta parte a esta parte, tengo que usar cable. No hay de otra para hacer la conexión. Ahora, fíjense que en filas no hay conexión. O sea, de este punto a este punto, a este, no hay ninguna conexión. Si se necesita conectar este nodo con este nodo o con cualquier otro nodo, tenemos que pasar un cable que nos haga la conexión. En la parte superior está el nodo más. Todo esto está conectado. Fíjense ahí el mismo software nos está mostrando dónde está la conexión con los círculos verdes y las líneas verdes. Todo eso está conectado, va al mismo punto. Y el de arriba está también conectado, pero entre este negro, que es el negativo, y el rojo, no hay conexión, porque se supone que en esos barrajes o en esos nodos vas a conectar el terminal positivo y el terminal negativo de una fuente de voltaje o de una batería, de una pila. Esta que está en la parte superior se repite en la parte inferior. Vamos a construir un circuito. Primero voy a mostrarlo en acá. Vamos a ver qué circuito vamos a montar para tratar de hacerlo en el protoboard. Entonces, veamos. eh, No, este no es el que me gusta es la rejilla con línea. No, no, ahora no la veo. Cuadra. Esta es la de capa cuadrada. Vamos a montar el siguiente circuito. Entonces la idea es vamos a conectar una batería de 9 voltios. Entonces ahorita buscamos el elemento. Vamos a conectar una resistencia. La vamos a conectar en serie con otra resistencia. Y después le vamos a conectar en paralelo otra resistencia. Esto tiene un valor de, bueno, pongámosle 9 voltios, un kilo ohmio, pongámosle acá un K, acá también pongamos un K y acá ponemos un K. Entonces la idea es construir este circuito en el protoboard. Entonces vamos a mostrarlo. Ahí. Vamos a mostrarlo.
Hembra. No sale. Bueno, la idea es mostrar, es mirar cómo construir este circuito. Darle finalizar, no. Y vamos a construirlo en Tinkercad. Entonces, vamos primero a visualizar o a sacar la batería. Acá está la batería. Entonces, la muevo acá. Voy a disminuir el tamaño con la rueda del mouse y voy a correr todo esto hacia la izquierda para poderlo visualizar bien. Bueno, entonces vamos a poner acá el positivo, lo llevamos con un cable acá y el negativo con un cable acá. Y ahí ya queda el positivo, todo este va a ser la tensión positiva o conectado a la polaridad positiva de la fuente y todo este nodo va a quedar conectado a la polaridad negativa de la fuente. Entonces recordemos el circuito. Veamos el circuito. Vamos a quitar este. Bueno, entonces, acá tenemos positivo y negativo. Saquemos una resistencia. Vamos a sacar una resistencia. Busquemos la resistencia. Entonces busquemos aquí todos y busquemos la resistencia. Resistencia, resistencias. Resistencias. A ver, ¿dónde están las resistencias? Resistencias, no aparece. Bueno, busquemos hasta la letra R. ¿Qué pasó con alfa? Entonces vamos a buscarlo. Resistencia. Ahí está la resistencia. Sale la resistencia. Vamos a conectar la primera. Recuerden que teníamos una resistencia de 1K conectado al positivo. Entonces sale del positivo y llega a este nodo. Ahora voy a conectar otra resistencia de 1K entre este nodo y este nodo. Fíjense que esos dos nodos no están conectados y la conexión serie ya está hecha ahí. Fíjense que este terminal de esta resistencia, como se conectó a la otra resistencia al mismo nodo, esos dos están conectados en serie. Entonces viene por el positivo, pasa por acá, pasa por ese pedazo de cable, pasa por la resistencia y ahora vamos a hacer la conexión del paralelo de otra resistencia con esta. Entonces la saco de acá, la pongo acá. ¿Qué hace falta? Entonces, para poder armar, fíjense que este nodo no está conectado con este nodo. Entonces, para poder armar el paralelo entre estas dos, necesito un cable entre este punto y este punto. Entonces lo saco y ahí está el circuito. Y tengo que unir este punto con este punto para armar el paralelo. Entonces hago lo mismo. Ahí está el paralelo. Y esta parte de abajo del paralelo la tengo que llevar a el negativo de la fuente, ¿no? Entonces saco de acá, podemos unir acá. Como todo esto está unido, saco un cable que va de este punto hasta el negativo de la fuente. Y ahí está el circuito. ¿Qué hacemos para comprobarlo? Pues iniciamos, para poderlo comprobar, el funcionamiento del circuito lo podemos hacer con un voltímetro. Entonces miremos dónde están los instrumentos. Entonces busquemos en básico y ahí debe aparecer el instrumento de medición. Busquemos el instrumento de medición. No aparece, bueno, busquemos en todos, a ver. Busquemos medida, 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 medición, medida, medida, a ver. Vamos a ver, aquí está el multímetro. Entonces vamos a sacar el multímetro. Vamos a sacar el multímetro y vamos a medir el voltaje del paralelo de resistencias. Entonces para ello el positivo
lo voy a mandarlo a ver, por, por aquí y lo saco acá. Estiramos un poco el cable y ahí está la conexión. Entonces el positivo del voltímetro lo voy a mandar a esta terminal del paralelo de resistencias y el otro punto lo voy a mandar a la parte de abajo, al otro nodo. A ver, acá y lo saco acá, ¿no? Ahí está. Fíjense, el positivo viene, la corriente viene por acá, pasa por esta resistencia, entra al paralelo. Entonces, el terminal positivo de esa combinación en paralelo de las dos resistencias es el que está aquí. Y el negativo va a ser el de abajo. Entonces, ya estamos en la capacidad de leer la tensión en el paralelo. Entonces, vamos a darle a iniciar la simulación y tenemos 3 voltios. Eso quiere decir que si medimos la tensión en la otra resistencia nos debería dar 9 voltios. Entonces voy a detener la simulación, voy a sacar otro, puedo copiar ese voltímetro, control C, control V, y vamos a medir la tensión en esta resistencia. Entonces de nuevo lo mismo, la corriente viene por aquí, baja por la resistencia, eso quiere decir que la terminal positiva del voltaje de esta resistencia va a ser esta terminal 2 y el negativo va a ser esta. Entonces recuerden que todo esto está conectado, entonces llevo acá, que sería el punto positivo de esa resistencia, y el negativo del voltímetro debería ir acá en esta posición, ¿no? En esta. Pero fíjense que no tenemos más espacio. Bueno, podemos ubicarlo acá, fíjense que ahí hay un huequito, hay un hueco ahí abajito, entonces por ahí podemos sacarlo de ahí. Voy a quitar un momento la resistencia y vamos a ponerlo acá y lo llevamos acá al negativo. Ahí está. No quedó muy bonito, pero funciona. Y vamos a llevarlo acá a este punto, ¿no? Entonces ahí estaríamos midiendo el voltaje de esta resistencia. Recuerden que este nodo, esta terminal está conectada a este nodo y esta terminal de la resistencia está conectada a ese mismo punto. Entonces está midiendo el positivo. Y el negativo, recuerden que todo esto es el mismo punto, entonces este cable está conectado a ese nodo de la resistencia. Vamos a correr y tenemos aproximadamente 6 voltios en esta resistencia y 3 voltios en esta. Ahí se comprueba el funcionamiento del circuito. Miremos ahora otro dispositivo que es bien interesante y es un diodo LED. Miremos cómo se conecta un LED. Entonces busquemos los LEDs, que los vamos a utilizar bastante en el curso. Pues vamos a mirar cómo se deben emplear los LEDs. Entonces voy a conectar, voy a desconectar esto. Desconectemos acá. Uy, se me fue. Se fue el protoboard, lo borré. Voy a quitar la resistencia. No, la resistencia no. Quitemos este cable. Quitamos este otro cable. Este otro. Este de acá. Este de acá. Quitemos y dejemos solamente una resistencia, que es lo que necesitamos, y la fuente. Voy a dejar un multímetro nada más para hacer mediciones. Entonces, cátodo y ánodo. El ánodo siempre la corriente debería entrar por el ánodo y salir por el cátodo para que el LED se encienda. Si no lo hace, quiere decir que lo tenemos al contrario. Bien, entonces, fíjense, la idea es conectar esta resistencia en serie con el LED y el otro terminal del LED lo mandamos al negativo. Entonces, vamos a hacer que la corriente circule por la resistencia, pase por el ánodo, salga por el cátodo y de nuevo a la terminal negativa de la fuente. Entonces, arrancamos, fíjense, ya tenemos el positivo conectado a un terminal de la resistencia.
De la resistencia nos vamos al ánodo, entonces trazamos un cable acá. Y del cátodo nos vamos al negativo de la fuente. Entonces, de aquí al negativo de la fuente. Y ahí está listo el circuito. Vamos a observar el funcionamiento. Observen el diodo, el LED. Se enciende, se enciende. Detenemos y el diodo se apaga. Entonces, para comprobar que hay corriente en el circuito, entonces yo voy a romper este lazo y lo voy a hacer mediante un amperímetro. Pues si yo quiero medir corriente, tengo que medir en serie con el circuito. Entonces yo voy a romper acá este lazo, quitemos este, y ese lo vamos a hacer mediante el amperímetro. Entonces el positivo, la corriente viene por acá, baja por la resistencia, pasa por el amperímetro, sale del amperímetro y va al diodo, al ánodo del diodo y de nuevo al circuito. Entonces el cable que quitamos lo vamos a reemplazar por el amperímetro. Entonces voy a unir estos dos. Ahí quedan unidos estos dos nodos y de acá voy arriba. Entonces voy a mover un poco este y lo voy a seleccionar en, bueno, ahí no deja, pero cuando ya tengamos, él sí va a dejar. Y del ánodo nos debemos ir a este punto que está acá. Entonces voy a llevar aquí a este punto y de aquí nos vamos al ánodo del LED. Y eso nos va a permitir, entonces miremos el camino de la corriente. Recuerden que todos los elementos están en serie. La corriente viene por acá, pasa por la resistencia, se va al amperímetro, sale el amperímetro, viene por acá, pasa por el ánodo y sale por el cátodo a la terminal negativa de la fuente. Entonces, demos inicio a la simulación. Pues ahí no enciende. ¿Por qué? Porque tenemos una resistencia muy grande, el voltímetro representa una resistencia muy grande y la corriente que circula por el LED es muy pequeña. Entonces pongamos un amperímetro y esperemos a que se estabilice. Y ahí está. Fíjense que el LED se nos enciende, ¿no? Se enciende el LED. Voy a apagarlo, detengo la simulación y volvamos a encender. Fíjense que el LED queda encendido. ¿Mm? ¿Qué pasa si nosotros volteamos el LED? ¿Qué sucede si se voltea el LED? Entonces, veamos el volteo del LED. Voy a sacarlo, lo voy a girar. Vamos a girar, ¿cómo se gira? Ah, acá se gira. Y bueno, ahí se me fue la mano un poco. Ahí ya está asimétrico, ¿no? Entonces lo volteamos. Fíjense que ahora este es el ánodo y este es el cátodo. Entonces la idea, viene la corriente por acá, pasa por la resistencia, va al amperímetro, sale del amperímetro, va al cátodo, es decir, al revés, y saldría por el ánodo. Si lo conectamos al contrario, ya no hay corriente, ¿no? Entonces el LED solamente o cualquier diodo solamente permite corriente en un sentido, de ánodo al cátodo. Solamente me permite ir que fluya corriente de ánodo a cátodo y no de cátodo a ánodo. Voy a detener, voy a volver a mostrar, vamos a voltearlo, ahí está, y conectémoslo nuevamente como es debido, para que fluya corriente. Las dos conexiones para nosotros van a ser importantes. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a construir la celda fotovoltaica con LEDs, la conexión es, la conexión que se requiere es la conexión con de cátodo a ánodo, es decir, donde no hay donde no fluye corriente, sino que él va a, decir, ponemos y hacemos incidir la luz solar sobre el LED, él nos va a generar un voltaje. Muchas gracias.